¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. ¿Se escucha bien? Sí, buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes. Perfecto, se escucha. Bueno, muy bien. Ustedes lo saben mejor que yo, pero hay quienes sostienen, la mayoría, que con los auriculares mejoramos bastante para escuchar y demás, sobre todo que no se escucha el sonido exterior de cada lugar en particular, y además mejoran muchísimo el sonido, así que si tienen auriculares es mejor. Bien. Vamos a esperar que termine de entrar toda la gente. Y comenzamos. Un segundito. Ezequiel, al final no sé si estás vos como administrador, la verdad que creo que debo estar yo, ¿no? Recién vi que te habían puesto a vos, Néstor, de administrador. Bueno, perfecto. Esperamos que terminen de entrar todos los chicos y después empezamos. Calculo que deben estar todos apurados para irse a festejar
San Patricio, es lo único que está admitido. San Patricio por la costumbre de consumir cerveza, ¿no? Yo no festejo Halloween, festejo el Día de la Tradición, pero en San Patricio están habilitados, así que me imagino que se van a ir algunos de ustedes después por la calle Córdoba o Güemes. O sea, en un segundito largamos. Impresionante alumnos, de pantalla. Estoy largando, ¿viste? Ezequiel, ¿estás como administrador, puede ser? Sí, justo recién me pasaste. Entonces sí, te habilitó recién, tuve que pedir colaboración. Así ahora podés manejar vos la pantalla y demás. Yo por el momento no necesito, salvo te voy a necesitar la colaboración en la lectura de algunos artículos. Chicos, vamos a ver el tema de fuentes del derecho procesal y un poco vamos a dar el concepto de derecho procesal y cómo para que ustedes un poco comprendan de qué manera se organiza o dónde surge la formación del derecho procesal, cuáles son las principales fuentes de derecho procesal, y descontando que la fuente primordial es la Constitución Nacional, la ley, y por supuesto la más importante es la Constitución Nacional. Dentro del concepto de derecho procesal, la clase anterior dijimos que era la disciplina que estudia normas jurídicas referidas a la organización, funcionamiento y actividad de los tribunales. Como ven, y ustedes todos lo saben, creo que lo han estudiado en la escuela secundaria, la mayoría de ustedes para estar acá tienen que tener
algunas materias ya rendidas y aprobadas, dentro de las cuales estudiaron cómo es la organización del Estado, cómo funciona la Constitución, cómo se organizan los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, qué significa el sistema republicano, qué significa la división de poderes, etc. Entonces, si estudia la organización y funcionamiento de los tribunales judiciales, bueno, ahí como fuente obviamente que tenemos a la Constitución. Ustedes saben que nuestro sistema, ya desde el artículo 1 de la Constitución, al elegir un sistema republicano, representativo y federal, pero sobre todo republicano, con división de poderes e independencia del Poder Judicial, además de todas las otras características, ¿no es cierto? Soberanía del pueblo, periodicidad de mandatos, publicidad de actos y demás, pero sobre todo la división de poderes, independencia del Poder Judicial y publicidad de los actos también. Bueno, ya la Constitución ven que fuente, ¿no es cierto? Pero a su vez la Constitución tiene muchísimas normas como garantías procesales que vamos a ver, y además de qué manera se designan los jueces y cómo se organiza la justicia federal y cómo se van a organizar también, de ahí deriva, los poderes públicos provinciales y sobremanera la justicia provincial. En nuestro caso, la justicia de la provincia de Buenos Aires, o el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Cuando habla de actividad, obviamente que va a resolver conflictos, pero también va a realizar otras actividades que tienen que ver no ya tanto con resolver conflictos entre dos partes que se están peleando, sino entre peticionarios, la llamada o mal llamada jurisdicción voluntaria, que puede ir desde una sucesión o la declaratoria de herederos en una sucesión, hasta una rectificación de una partida de nacimiento que tiene algún error, etc. ¿No es cierto? Y también la actividad, integra el derecho procesal la actividad de los abogados. Pero no solamente de los tribunales judiciales, sino también de los arbitrales, porque hay veces que van a estudiar también que es factible comprometer en árbitros en aquellos procesos en que no está comprometido el orden público, que son aquellas cuestiones que son susceptibles de transacción, aquellas cuestiones que no están en juego principios fundamentales, generalmente se refieren a las cuestiones de apreciación pecuniaria, ¿no es cierto? Esas se pueden comprometer en árbitros, como por ejemplo, en el Departamento Judicial de Mar del Plata funciona el colegio de arbitral en el colegio de abogados. Ustedes saben, la mayoría lo conocen, el colegio, algunos andarán por tribunales, están ahí a escasos metros de tribunales, del edificio principal del tribunal en calle Brown, y, por ejemplo, a los que no les tocó aquí, pero nosotros dentro de en la materia tenemos una persona que es abogado, pero también es árbitro, porque integra el tribunal arbitral, como es el doctor Guillermo Verdi. Vale decir que hay algunas cuestiones que pueden ser sometidas a los árbitros con las limitaciones que tienen, después lo van a ver. Todo eso lo estudia el derecho procesal. Bien, hay 2 o 3 conceptos que quiero que ya desde el vamos ustedes los tengan para que vean cómo funciona nuestro sistema jurídico, que es un sistema de legalidad, un sistema de derecho escrito, y qué diferencias por ahí tiene con otros. En primer lugar, a partir de la reforma de 1994, no solamente lo que es el texto de la Constitución en sus 100 y pico artículos es ley fundamental. No solamente eso es la Constitución, sino lo que la Constitución también son los tratados internacionales de jerarquía constitucional, como el Pacto de San José de Costa Rica, por ejemplo, y diversos pactos, como por ejemplo el pacto firmado en Nueva York en 1966, de derechos civiles y políticos y demás. En general, todos los tratados sobre derechos humanos, y no solamente eso. A ver, por ejemplo, Ezequiel, ¿tenés la Constitución ahí? ¿Me podés leer el artículo 75, inciso 22? Sí, cómo no. Artículo 75, inciso 22. Corresponde al Congreso aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes.
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo, la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura y otros tratados o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño. En las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional. No derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y debe entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Solo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional. Bueno, tenemos prácticamente un locutor como ayudante alumno, ¿eh? Muy bien, muy bien. Muy claro, muchas gracias. Como ven, no estamos alejados del mundo en cuanto a los tratados internacionales. Así como existen en Europa el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o pactos sobre derechos humanos que son muy trascendentes, bueno, nosotros también tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. Esto es importante porque no solamente van a ver ustedes en el futuro que hay un control de constitucionalidad, vale decir que los tribunales tienen esa posibilidad de ver si las leyes inferiores son de jerarquía constitucional, sino que hay un control de convencionalidad. O sea, tienen que adaptarse la Constitución misma a los convenios internacionales, inclusive, en cierta medida, a la interpretación que de ellos hacen los fallos, por ejemplo, de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No es un tema menor. Bueno, entonces, como fundamental, la Constitución y los pactos internacionales. A su vez, el artículo 75, en su inciso 12, es como la columna vertebral de cómo se va a orquestar toda la organización judicial. Si bien no se refiere directamente a la organización judicial, sino que refiere a la facultad del Congreso. Pero de ahí va a surgir la facultad de las provincias de reglar de qué manera se van a aplicar los códigos de fondo. Entonces, a ver, si me podés leer también el inciso 12 del 75, Ezequiel. Sí, cómo no. Artículo 75. Corresponde al Congreso. Inciso 12. Dictar los códigos civil, comercial, penal, de minería y del trabajo y seguridad social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones, y especialmente leyes generales para toda la nación sobre naturalización y nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad natural y por opción en beneficio de la Argentina, así como sobre bancarrotas, sobre falsificación de la moneda corriente y documentos públicos del Estado, y las que requiera el establecimiento del juicio por jurados. Bueno, como ven, los códigos de fondo, que son las normas que regulan los bienes de vida en sociedad y que si se cumplen no hay razón de ser para que haya un conflicto y no entra en juego ahí el derecho procesal, pero generalmente muchas veces estas leyes se incumplen. Si se incumplen, para su aplicación necesitan el resorte de los gobiernos provinciales, salvo que estemos ante cuestiones específicamente federales, conforme al artículo 116 y 117, que después lo vamos a ver con fuente. La Constitución ahí es fuente, y lo van a ver mucho con esto en la bolilla de jurisdicción y competencia. Pero, como ven, por ejemplo, si el Código Penal regula, establece que al que matare a otro, por ejemplo un homicidio simple, se va a imponer tal pena de 8 a 25 años,
Bueno, y eso aconteciera, bueno, si aconteciera, por ejemplo, en Mar del Plata y no fuera jurisdicción federal, tendría que aplicarse, digamos, sería la justicia provincial tendría que aplicar ese código, ¿no es cierto? Digamos, juzgar ese caso. Porque conforme dice la Constitución, por eso, de ahí cuando en el programa establece órganos que dictan las normas formales y sustanciales, bueno, por regla general, y si bien hay excepciones, como vamos a ver, por regla general, el Congreso Nacional dicta los códigos de fondo o normas sustanciales y las legislaturas provinciales dictan los códigos de forma, sean procesal penal, sea procesal civil y comercial, sean normas sobre el procedimiento laboral, por ejemplo, o administrativo. ¿Está claro? Bien. Eso como segundo ítem. Y tercero, nosotros tenemos un sistema de legalidad. Vale decir que nuestra jurisdicción, y ahí me estoy metiendo en más un tema jurisdiccional de la bolilla de jurisdicción, pero quiero dejarlo ya aclarado, nuestro sistema es un sistema de legalidad, de derecho escrito. El juez tiene que aplicar la ley, que está creada previamente por el Congreso o por la legislatura provincial. No puede el juez no aplicar la ley por lo que la considera injusta. Esto no lo transforma en un autómata. Él, dentro del plexo de normas, puede elegir cuál aplicar. Por ejemplo, en el caso del homicidio, podría ser que alguien matara a otro. Hola, sí. Hola. Hay alguien que... Perdón, hay alguien que habría que mutearlo. En el caso del homicidio, podría ser ver si es doloso o si es culposo, por ejemplo, producto de un choque, un accidente de tránsito o demás. El juez tiene que encuadrar, no es que sea un autómata, sino que elige dentro del amplio plexo legal qué norma es aplicable. Mabel Roda, si se puede mutear, por favor, creo que es ella. Bien, entonces no lo transforma el juez en un autómata. Además, el juez, ante una petición, puede decretar que la ley es inconstitucional por distintas razones. Por ejemplo, la ley de estupefacientes, hablábamos hoy con Ezequiel, se estableció que el consumo personal de estupefacientes, si no se hiciera en un lugar público, etc., y en pequeñas cantidades y demás, no es delito. Y la ley sigue estableciendo eso, a pesar de que la Corte interpretó de manera distinta, y muchos tribunales inferiores también lo venían haciendo. ¿No es cierto? Entonces, el juez puede, no es un autómata que sí o sí tenga que aplicar automáticamente una ley, puede elegir cuál es la más adecuada, cuál es la que está tipificada en el caso, cuál es la que está más adecuada al supuesto de hecho tratado, eso se llama supuesto de hecho de la norma legal, y también puede decretar la inconstitucionalidad. Lo que no puede hacer es crear derecho, como sí lo pueden hacer en los sistemas de equidad, o puede ser, en cierta medida, habíamos hablado del sistema anglosajón. Entonces, acuérdense esto, porque los jueces tienen que aplicar la ley. Y es más, como fuente, los jueces tienen la obligación, por el artículo 34, que ahora le voy a decir, si me puede leer esa parte, a Ezequiel, de fundar, y fundar en derecho. Ese es el principal deber del juez. Entonces, esto para mostrarles como la principal fuente de derecho procesal, vamos a ver qué es la ley y obviamente que empezando por la Constitución y los pactos internacionales de jerarquía constitucional. El artículo 34, si me puede leer la parte de que obliga al juez, 34 no me acuerdo qué inciso es deber del juez fundar toda sentencia, etc. Bien. En este caso el artículo 34, inciso cuarto del Código Procesal, que dice que es deber del juez fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria, bajo pena de nulidad, respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia.
Bueno, la jerarquía de la norma vigente quiere decir que, bueno, tiene que respetar la jerarquía de la pirámide de Kelsen que ustedes conocen, empezando por la Constitución, tratados internacionales de jerarquía constitucional, los tratados que tienen una jerarquía supralegal, según vimos, e infraconstitucional, los tratados comunes, digamos, normales, aprobados por el Congreso, internacionales, y después las leyes, y posteriormente abajo de la pirámide están las normas individuales, como pueden ser los actos administrativos, sentencias, etc. Bien, entonces, esos conceptos, primero, ¿cuáles son los órganos que dictan las normas partiendo del artículo 75, inciso 12? Segundo, la importancia de la Constitución como fuente y de los tratados internacionales, partiendo del 75, inciso 22. Tercero, que estamos en un sistema de legalidad, donde los jueces tienen que aplicar la ley, y que si bien no son autómatas y algunas veces pueden ver alguna situación de equidad y demás, tienen siempre que ceñirse al texto de la ley. Tienen una ley anterior, no como los jueces de otro sistema que pueden crear derecho. Está en tela de juicio si el juez crea derecho o no, pero vamos a quedarnos con esto, que la principal fuente entonces es la ley. Profe, Y después, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Cuando te referías a las fuentes de los tratados internacionales y nombraste lo del artículo 75, Inciso 22. inciso 22, esos son los que tienen jerarquía constitucional. ¿Qué pasa con los otros tratados, los que no tienen jerarquía? Los otros tienen, la misma Constitución lo dice, me parece que el mismo artículo, y también el inciso 24, donde dice aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción o organizaciones supraestatales, etc. Las normas citadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes. Los tratados en general son supralegales e infraconstitucionales, y los tratados de jerarquía constitucional obviamente que son, están a la par de la Constitución. ¿De acuerdo? No sé si quedó contestada. No sé quién era el que preguntó. ¿Quién Crespo, fue? Franco Crespo. Ah, acá. Bien. Perfecto. Entonces, esas 3 o 4 cositas de entrada. Bien, y si me puedes leer también, como deber del juez, el de aplicar la ley y fundar, y fundar en ley, artículo 34 y el 161 y el 163, pero solamente el inciso 4 y 5 del 163. Bien, el artículo 161 nos dice que las sentencias interlocutorias resuelven... el 161 me dijiste, ¿no, Néstor? Sí. 62, perdón. 62. Las interlocutorias. En interlocutorias, las sentencias interlocutorias resuelven cuestiones que requieren sustanciación, planteadas durante el curso del proceso. Además de los requisitos enunciados en el artículo anterior, deberán contener los fundamentos, la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas y el pronunciamiento sobre cosas. Bueno, ahí está el deber de fundar. Y en el 163, el inciso 4 y 5. Bien. De la sentencia definitiva de primera instancia. Inciso cuarto dice la consideración por separado de las cuestiones a que se refiere el inciso anterior. Y el quinto dice los fundamentos y la aplicación de la ley. Bueno, esos serían los considerando que es la parte medular de la sentencia, donde el juez dice por qué va a hacer lugar o no a una u otra pretensión, o va a rechazar, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a estudiar en la segunda parte, pero bien, como dice, aplicación de la ley. Bien. Ahora, vamos a las fuentes. Ahora, hecha esta aclaración, vamos rápidamente a las fuentes y después, Ezequiel, cuando yo termine, voy a hacer un bosquejo ahora de la bolilla, cuando yo termine, le va a hablar específicamente de una fuente y de su trascendencia durante ahora la pandemia, ¿no es cierto? Bien. Su utilización, ¿no es cierto? La utilización de esa facultad. Derecho procesal, entonces. La norma procesal considera fuentes. Constitución, ley, costumbre, jurisprudencia. Y doctrina y los reglamentos y acordadas, que es de lo que le va a hablar, Ezequiel. Bien.
Hay una definición, que es la del doctor Lino Palacio, que es la más completa, que dice que son criterios de objetividad que en razón de, digamos, referirse a una valoración de la comunidad, por ejemplo la costumbre, o de sus órganos, por ejemplo el Congreso, sobre una determinada valoración de conducta, pueden ser invocados por los jueces para esclarecer el sentido jurídico de sus decisiones. Ahora, si es más simple, dice, dan contenido al derecho procesal y sirven al juez para que resuelva las cuestiones que se planteen en el proceso y para la organización y competencia del poder jurisdiccional. Son las que dan contenido al derecho procesal y sirven para que el juez resuelva las cuestiones que plantean el proceso y también para la organización y competencia. Vamos a ver, por ejemplo, organización y competencia, un ejemplo, el 116 y 117 de la Constitución y tantas otras, ¿no es cierto? Bien, la principal fuente dijimos que es la ley. La ley está tomada en sentido amplio, como toda norma que tiene obligatoriedad, que es anterior y es abstracta, pero también integran la ley, van a ver los reglamentos y acordadas. No son leyes, que van a ver que son normas que surgen no del Congreso, no de las legislaturas, sino de los órganos superiores del Poder Judicial. A esto se va a referir su compañero. La primera fuente y la más importante legal es la Constitución. Y la Constitución, no solamente del artículo 1, ya nos establece cómo va a ser la organización de nuestro sistema, sino que también la Constitución establece en sus primeros artículos todos los derechos y garantías que tienen los ciudadanos, muchos de los cuales tienen absoluta trascendencia cuando el ciudadano actúa en un proceso. Por ejemplo, del artículo 14 surge el derecho de peticionar y de accionar. La acción, van a ver seguidamente en las próximas clases, no es ni más ni menos que el derecho de pedir que intervenga la jurisdicción en un determinado tema. Después, el artículo 16, que habla de la igualdad ante la ley, establece también la igualdad de partes. En ese artículo 34 que leyó recién Ezequiel, en una de las partes establece que es deber del juez mantener la igualdad de partes. Esto viene también del principio constitucional. También está la igualdad, el principio de igualdad en los tratados internacionales. El 18, bueno, ni que hablar de las garantías, el principio de bilateralidad o defensa, por ejemplo, el de juez natural y tantas otras. El 75, inciso 22, al referirse a los tratados internacionales, muchos de ellos tienen normas procesales, como por ejemplo la necesidad de que los procesos penales duren un plazo razonable, que la prisión preventiva dure un plazo razonable, de la existencia de un juez independiente e imparcial, que está dentro de las garantías exigidas, judiciales, exigidas, por ejemplo, por el Pacto de San José de Costa Rica. También el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos de Nueva York del año 66. Y, por ejemplo, en materia de organización establece cómo se designan los jueces. Ustedes saben quiénes designan los jueces de la Corte, por ejemplo. ¿Cómo se designan los jueces de la Corte? ¿Quién cree que designan los jueces de la Corte ustedes? Escucho ofertas. A ver. Los jueces de la Suprema Corte de Justicia, ¿quién los designa? Que siempre están... ¿Por el Consejo de la Magistratura? Consejo de la Magistratura. Los jueces de la Suprema Corte de Justicia... El Poder Ejecutivo, Senado. El presidente con acuerdo del Senado. El presidente con acuerdo del Senado, y lo único que hay, un decreto de autolimitación del año 2003, de autolimitación de facultades que, bueno, después lo vamos a ver cuando vean nombramiento y remoción de los jueces, lo van a ver en la huella 4. Pero ahora, lo que sí, los inferiores, sí, también lo designa el presidente con acuerdo del Senado, pero ahí sí, a propuesta de una terna elevada por el Consejo de la Magistratura. Y el presidente no se puede salir de esa terna. Y el Consejo de Magistratura toma un concurso, elevará una terna y después el presidente lo nombrará. Pasa lo mismo a nivel provincial, básicamente a nivel provincial. Bueno, esto es
fuente de derecho procesal porque hace a la organización del Poder Judicial. Pero más específicamente, por ejemplo, a la organización de la competencia, el artículo 116 y 117 de la Constitución, que por favor, si yo me anticipo en esto, porque es tema de la bolilla de jurisdicción y competencia, pero ya vayan familiarizándose con estos dos artículos, por favor, porque necesitan manejarlos y saberlos. Es la competencia federal, tanto de los tribunales inferiores como aquella que se inicia y fenece en la Corte, que es la competencia originaria y exclusiva del artículo 117. A ver si merecen esos dos artículos, Ezequiel, gracias. Sí, cómo no. Artículo 116 de la Constitución Nacional. Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación, con la reserva hecha en el inciso 12 del artículo 75, y por los tratados con las naciones extranjeras, de las causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros, de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima, de los asuntos en que la nación sea parte, de las causas que se suscitan entre dos o más provincias, entre una provincia y los vecinos de otra, entre los vecinos de diferentes provincias y entre una provincia o sus vecinos, contra un Estado o ciudadano extranjero. Y luego el artículo 217 nos dice que en estos casos la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación, según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso. Pero en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente. Bueno, esto en el 117 establece la competencia originaria y exclusiva. En el otro puede llegarse a la Corte a través de recursos, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Se va de primera instancia recurso a Cámara, de Cámara si es penal tendré que ir a casación penal, y si no, directamente paso a la Corte. Así está estructurada la justicia. Y si es civil, de la Cámara trate de ir a la Corte. Ahora, eso es por apelación, pero en lo del 117 es originaria y exclusiva. El caso empieza y fenece ahí. Hay otros casos, como el caso del per saltum, pero es una situación excepcional, una facultad excepcional. No lo he visto utilizado muchas veces al per saltum. Creo que yo por lo menos conozco dos casos, no sé si hay muchos más. Deduzco que ustedes lo conocen porque me imagino que leerán los diarios y como son estudiantes de Derecho, me imagino que habrán visto que esto fue aplicado, creo que hace poco fue aplicado. Bien, entonces, primer fuente, tenemos la Constitución. Después tenemos, como fuente de derecho procesal, las leyes procesales. Ahora, yo les anticipo, hay casos en que las leyes de fondo, no las procesales propiamente dichas como son los códigos procesales, por ejemplo, el Código de Procedimiento Civil y Comercial, acá está, de la provincia de Buenos Aires, surge de lo dicta la legislatura de la provincia de Buenos Aires, con todo el proceso que tienen las leyes según nuestra Constitución provincial. Y obviamente, esto es una fuente importantísima de derecho procesal, nos dice cómo tiene que introducirse la demanda, los requisitos de la Constitución, los plazos, los recursos, cómo diligenciarse la prueba, los requisitos de la sentencia que recién leímos un poquitito en el 163 y demás. Esto es fuente principal de derecho procesal. Pero en algunos casos, también los códigos de fondo no es lo normal. Excepcionalmente pueden ser fuente de derecho procesal, como por ejemplo cuando le dan validez a determinada prueba, por ejemplo, le dan validez plena fe a los instrumentos públicos, o por ejemplo, en temas, en la ley, digamos, en temas de divorcio vincular o en sucesorio, la competencia atribuible o el juez competente será el del último domicilio causante y demás. Esas son cuestiones procesales. La ley de concursos y quiebras es toda una norma adjetiva, formalista y procesal, y ustedes saben que concursos y quiebras es una materia de derecho civil y comercial número 3, creo que es, no sé cómo está la estructura ahora, pero bueno, es una materia de las llamadas de fondo.
vale decir que puede haber situaciones excepcionales, y si la pregunta es si pueden los códigos de fondo ser fuente de derecho procesal, sí, en estos casos, por ejemplo. Pero en general, la fuente más importante de derecho procesal son los códigos procesales, sea el procesal civil y comercial, sea el procesal penal, tanto de las distintas provincias, en nuestro caso de la provincia de Buenos Aires, como el Código Procesal Penal de la Nación o el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. ¿Está claro? Bueno, esas son las leyes procesales. Después hay leyes específicas, como las leyes que regulan el ejercicio de la profesión. Por ejemplo, la ley 5177, la ley 5827 que organiza el Poder Judicial, etc. Escucho, sí. ¿Qué tal? Martín habla, buenas tardes. Sí, Martín. Una consulta. Disculpe, a mí se me mezcla mucho el tema del Código Civil y Comercial Procesal de la provincia de Buenos Aires con el de la Nación. Como mirá, no logro... esto es así. Vamos a hacer una aproximación porque después lo van a entender cuando den competencia. Por ejemplo, vamos a suponer en materia civil y comercial un daños y perjuicios, un choque en la avenida Colón, ¿no es cierto? Colón e Independencia. Bien, se inicia un daño y perjuicios, cada uno cree que fue víctima, y reclama sus daños, inicia una demanda, el otro contesta. Eso va a tramitar en los tribunales ordinarios, digamos, provinciales, en la justicia provincial, a alguno de los 16 jueces civiles y comerciales de la provincia de Buenos Aires. Y va a aplicar el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, dictado por la legislatura de la provincia de Buenos Aires. ¿Es correcto? ¿Hasta ahí entendés? Perfecto, sí, bien. Entiendo. ¿Por qué? Porque para que la cosa fuera federal, y en Mar del Plata hay juzgados federales, están ahí, mira, a media cuadra de donde te dije están, el juzgado federal civil y comercial. Bueno, para que en Mar del Plata hubiera, digamos, un caso federal, civil y comercial, podría ser, por ejemplo, un daños y perjuicios ocasionado por una aeronave o en alta mar, en un lugar de jurisdicción nacional. ¿Me entendés? Entonces ahí interviene el juzgado federal y va a aplicar el Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación, porque es federal, de la Nación, y esto surge de los artículos que le acaba de leer su compañero. Perfecto. Básicamente el artículo, bueno, si querés, en materia penal es igual, hay determinadas cuestiones. Por ejemplo, no quiero decir el kiosco, porque le dice, pero es así. Los temas de droga antes eran todos federales, después se interpretó que eran competencia de las provincias, y los temas de menudeo de drogas son competencia provincial, de violación a la ley de estupefacientes, estamos hablando ya de justicia penal, ¿no es cierto? Y entonces, esos temas van a ser tratados por los tribunales que están por los fiscales, jueces de garantías, tribunales orales o correccionales, que están en Tucumán y Brown, que son provinciales, y van a aplicar, y no tengo acá ninguno, un código de procedimientos que se llama penal, que es de la provincia de Buenos Aires. Ahora, si fuera un tema de, digamos, muchísimo más importante, por el cargamento, por la comercialización y demás, ya el delito ahí es federal y va a intervenir la justicia federal. Al principio va a intervenir un juez que, por ejemplo, para que te ubiques, está ubicado el juzgado por calle Moreno y Viamonte, que ahí están los jueces federales, y después de ahí se podrá apelar durante la etapa del sumario a la Cámara Federal, que está, para que te ubiques, ubicada vamos a hacer un paseo después geográfico, muy cerca ya de la Facultad de Derecho, ubicada en la diagonal Alberti, entre Belgrano y Moreno, y si pasara a juicio oral,
tendría que intervenir, y la causa fuera criminal, el tribunal que está ubicado en calle Luro, ¿no? Claro. Bien, por ejemplo... Ahora entendí ¿entendiste? algo. Sí, entendí, por ejemplo, en lo penal, hoy leía en el diario de que hubo un tema de narcotráfico y un ministerio público fiscal, a ver si lo digo, federal, acusaba a esa banda de narcotraficantes, y yo ahí me mezclaba un poco y digo, ¿por qué está es federal si estamos en provincia de Buenos Aires? Antes era siempre federal. Y después es como que la parte de narcotráfico, pero no solamente esos delitos, puede ser otros delitos, contrabando, por ejemplo. Contrabando, claro. Contrabando, un tema relacionado al puerto. Muchas veces lo penal figura, pero bueno, su compañero que hace la procuración, Ezequiel, de un estudio jurídico, está mucho en los tribunales federales ahí de calle Independencia. Bueno, vos le podés decir qué asuntos vas a ver ahí. Explicales. Ezequiel, ¿qué asunto vas, por ejemplo? Por ejemplo, contra el Fisco Nacional, o cuando litigás contra una administración pública nacional, alguna repartición, ya te digo, puede ser AFIP, ya sea DGA o DGI, o si vas, no sé, contra un ministerio de Trabajo, de la Nación, Ministerio de Desarrollo Social, por lo que fuera, suele entender la justicia federal, porque estás litigando contra el Estado Nacional, en ese caso. Artículo 116. Y ahí claro, se aplica profe, el Código Procedimiento de la Nación. Sí. Bien. Es imposible que lo estudian, o sea, tienen que tener una idea rectora, ¿no es cierto? Claro. De esto. Ahí, por ejemplo, la tienen. Sí, seguimos. Consulta. Pero igual les explico una cosa, chicos, miren, chicos. Yo les estoy explicando las fuentes y les estoy explicando los códigos que se aplican. Pero después van a tener la bolilla de jurisdicción y competencia con el doctor Tamone. Y todas las preguntas ustedes están referidas. Yo me anticipé justamente porque quiero despertarles el interés. Pero esto lo van a ver después en la bolilla de jurisdicción y competencia. Cuando ustedes estudien el concepto de jurisdicción y estudien el concepto de competencia, cuando estudien la diferencia entre la competencia ordinaria y la federal, y el carácter que tiene la competencia federal, que es restrictiva, que es de excepción y demás, ahí van a ver. Por eso les dije que yo quería instalarles esto de los artículos 116 y 117 para que sepan que cuando se tienen que aplicar, cómo se aplican los códigos de procedimientos como fuente. El código de procedimientos de la nación, civil y comercial, o penal de la nación, o de la provincia. Después lo demás lo van a seguir viendo con el doctor Tamone. ¿Les queda más o menos claro? Igual había alguien que quería preguntar algo. Sí, yo, pero me la guardo para la bolilla de Tamone si quieres. No hay problema. Decime, a ver si... No, era para saber si está delimitado por ejemplo, en el puerto, si tenés un siniestro con el auto, por ejemplo, en Juan B. Justo y Edison. ¿Es parte del puerto? ¿Es federal o es ordinario? Está bien, mira, sí, yo conozco también una persona que se escondía, se iban al puerto pensando que no lo iban a meter preso porque ahí no estaba, manejaba la prefectura. Entonces, cuando tenía que hacer algo, no, mira, ahí... No, yo para saber dónde yo te se explico. corresponde hacer claro, pero ahí le estás buscando, está bien, pero ahí no sumamos nada para el concepto general, porque ya le estamos buscando la quinta pata al gato ahí. Y nosotros claro, era una duda que... Claro, pero está bien, pero ¿sabés qué pasa? Ese es el último escalón de la escalera. Vamos por el primero, vamos subiendo al primero, si no partimos los dientes. ¿Me entendés? Primero tenemos que saber. Vos me estás buscando el límite. ¿Y qué es, viste? La excepción. Siempre... Claro. No. Vamos a lo grueso primero. Yo les anticipé esto y yo mismo me metí en esto a propósito. Ya por lo menos logré que me hicieran algunas preguntas y que participaran, lo que hace que continúe la lluvia, ¿no? Pero bueno, así que han contribuido al mal tiempo, chicos. No, son chicos. Perfecto. Bien, ¿entendieron? Sí. Bien. Seguimos. Bien, entonces las leyes procesales. Y después están los reglamentos y acordadas, que yo no me voy a extender mucho porque se va a referir que están dentro de la ley, pero que son facultad del poder judicial,
órgano del Poder Judicial, ya lo hablará Ezequiel. Ahora, son leyes en sentido material. Ustedes se acuerdan que a veces había leyes en sentido formal, que es toda norma que surge en base al proceso del Congreso, y leyes en sentido material, ¿no es cierto? Que como podían ser, en este caso, los reglamentos de acordado. Bien. O, por ejemplo, que pueden ser también leyes en sentido material, facultad impropia legal del Poder Ejecutivo, los DNU, los famosos DNU, Decreto de Necesidad de Urgencia. Bien, la costumbre. Bueno, la costumbre, recuerden que el Código Civil ya se ocupa de la costumbre de las fuentes. Si bien se ocupa de las fuentes dentro del Código Civil, como el Código Civil, ¿no es cierto? Pero ya no establece respecto a la costumbre algunas precisiones. Fuentes y aplicación. Los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme a la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. A tal efecto se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Los usos, prácticas, agrega, y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieran a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho. Vale decir que básicamente se conocen tres tipos de costumbres. Cuando hay una referencia legal, por ejemplo, en todos los libros de texto le dan el caso de la comisión del martillero público del artículo 565 de la Nación, que será la que establezca la ley o, en su defecto, los usos y costumbres, hay una referencia legal, o en aquellas situaciones no regladas legalmente. En materia de práctica procesal, hay innumerables casos en que, por ejemplo, la forma en que se redactan los oficios. Los oficios son comunicaciones, por ejemplo, que realiza el juez a otras entidades públicas. Por ejemplo, hace poco estaba, no lo había hecho yo, pero yo lo había hecho peor, inclusive, un oficio electrónico en que me lo observaron porque no ponía un oficio que se dirigía del juez civil al fiscal. Tengo el honor de dirigirme a usted, no había puesto tengo el honor. Aunque, bueno, esas formalidades, o Dios guarde a veces, por ejemplo, por esas formalidades te lo pueden cambiar. No hay ninguna ley que diga esto, sino que esto es producto de la costumbre. Y además, y a pesar de que muchas veces no guste, hay costumbre extrajudicial, costumbre contra ley en materia procesal. Por ejemplo, muchísimas audiencias han existido que tenía, ya no tanto ahora por la ley, por Justicia 2020, el programa Justicia 2020, pero muchísimas veces que los jueces tienen que estar en las audiencias y no están. ¿Sí? Yo tengo un caso patente en materia de notificaciones, ahora no tanto por las notificaciones electrónicas, pero antes era un caso, pero ¿alguno de ustedes hace tribunales? ¿Alguno de ustedes ha ido a tribunales o hace la procuración de tribunales? No, ¿no es cierto? Bueno. A ver si me lees, por ejemplo, el 142 del Código de Procedimientos, la notificación personal. Ese es un ejemplo de costumbre, en cierta medida, en contra de la ley. A pesar de que les digo, esto no es tan así ahora por los medios electrónicos de notificación. Pero antes, cuando se iba a la mesa de entradas, había una obligación de notificarse de determinada resolución y no se hacía. Por lo menos, bueno, en el federal sí, y en provincia no. Y la norma es la misma. Los códigos son muy parecidos o iguales. Sí, léeme 142. Artículo 142. Forma de la notificación personal. La notificación personal se practicará firmando el interesado en el expediente, al pie de la diligencia extendida por el oficial primero. En la oportunidad de examinar el expediente, el litigante que actuare sin representación o el profesional que interviniera en el proceso como apoderado estarán obligados a notificarse expresamente de las resoluciones mencionadas en el artículo 135. Si no lo hicieran, previo requerimiento que les formulará el oficial primero, o si el interesado no supiera o no pudiera firmar, valdrá como notificación la atestación acerca de tales circunstancias y la firma de dicho empleado y la del secretario.
Bueno, innumerables veces en los tribunales provinciales uno se notifica, va y, ahora no, porque no se va más, no es tan presencial la cosa, ¿no? Pero iba a la mesa de entrada, estaba la sentencia definitiva, la leía y no se notificaba, esperaba que le llegara la cédula para tener más tiempo para apelar, estudiar el tema si no le convenía, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Bueno, esto no estará así en el federal, tengo entendido, por lo menos que en el federal, si te van a mostrar una sentencia, te dicen, bueno, doctor, se va a notificar, porque si no, le mandamos cédula, pero no se la mostramos ahora. ¿Está? Bien, van a quedar, van a quedar la jurisprudencia y la doctrina, lo vamos a dejar para la próxima clase. Y ahora va a hablar Ezequiel un poco de los reglamentos y acordadas. Lo que les aviso que las fuentes como clasificación, y lo vamos a ver en la próxima clase, se dividen en obligatorias y no obligatorias, o en primarias y secundarias. Primarias son la ley y la costumbre, y secundarias la jurisprudencia y la doctrina. ¿Por qué son secundarias? Porque interpretan la ley y la costumbre, o sea, la ley y la costumbre están primero, y en base a eso la jurisprudencia y la doctrina se piden. La jurisprudencia es la manera que se pronuncian los tribunales en casos similares o anteriores, y la reiteración puede ser obligatoria en el caso de los fallos plenarios. Y la doctrina es tiene un valor moral y es la opinión de los tratadistas y de los estudiosos del derecho. Y tiene, ya les digo, un valor moral. Lo vamos a ver la próxima clase, la diferencia con doctrina legal, etc. Y ahora, y las obligatorias, bueno, son la ley y la costumbre, generalmente lo ponen mal. La costumbre es obligatoria, la costumbre es primaria, no solamente la ley y la costumbre, y la jurisprudencia obligatoria, que es la de los fallos plenarios. Y las no obligatorias son la jurisprudencia en general y la doctrina. Los dejo con Ezequiel. Gracias. ¿Qué tal, chicos y chicas? ¿Cómo andan? Gracias, Néstor, por el espacio. Bueno, primero ya les voy pidiendo disculpas porque me estrenan primera vez frente a una clase, así que ya pido disculpas de algún error que pueda cometer. Bien, les voy a hablar de reglamentos y acordadas, que es algo complicado de definir porque, por un lado, alguna doctrina las considera resoluciones judiciales, pero no sentencias, en un sentido estricto, y por otro lado, son normas, pero como bien les decía el doctor Lascano, no son las normas en el sentido estricto que vemos en el Congreso, sancionadas en base al principio del debate. No, son normas que acá me gusta, yo apunto un poco una definición de Palacio, por si en algún momento lo leen, son normas generales, pero circunscriptas al ámbito del Poder Judicial, a los órganos, y que están destinadas, por un lado, a regir lo que son los procedimientos y la relación entre las partes entre sí y con el órgano, o sea, con el juez, y por el otro, a complementar los textos legales, dice Palacio. ¿Qué quiere decir esto? A complementar el Código Procesal, por ejemplo. Ahora viene la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué existen? O sea, ¿cuál es su rol acá? Imagínense que cuando el legislador sanciona una ley, como es el Código Procesal, estructura el proceso, que ustedes lo van a ver a lo largo de toda la cursada. Pero hay cuestiones que no tiene forma de prever a futuro, que son las cuestiones prácticas, los obstáculos, los inconvenientes que pueden surgir, ya sea por cosas que pasen a futuro o por cómo se pongan en práctica las leyes que se sancionaron. Imagínense que nosotros, por ejemplo, no pudimos prever la pandemia en 2019, menos el legislador que sancionó el Código Procesal, que fue allá por el año 68. Es un montón. Entonces, así es como las acordadas vienen a solucionar esos temas. Existen distintos tipos de acordadas, que pueden ser de tipo general o individual. Generales es cuando, como ya dije, cuando apuntan hacia el proceso en sí, apuntan a un público, entre comillas, indeterminado, a todos los procesos que están dentro del ámbito de la jurisdicción de quien las dictan. Individuales, o sea, por ejemplo, un caso de una acordada general, genérica, es el de una acordada que nos diga cómo hacer los escritos.
como es el caso de la acordada 3975, que yo ahora les voy a compartir pantalla para mostrarles. ¿La ven ahí? ¿A qué dice acuerdo 03975? Confírmeme. Sí, se ve. Sí, se ve bien. Excelente. Bueno, esto es una acordada. Esta es su forma. Tiene un visto, que es, digamos, los antecedentes que llevan a crearla, y un considerando, que son los argumentos por el cual es creada esta acordada, y más abajo, cuando vamos pasando por todos los considerandos, el acuerdo, que es la resolución. Por eso les digo que tiene una estructura parecida a la de una sentencia, sin que lo sea. Estas son las acordadas genéricas, porque deciden cuestiones, por ejemplo, la acordada 3975 define cómo se van a realizar los escritos electrónicos. Bien, esta acordada, fíjense la fecha, Mar del Plata, 17 de abril de 2020, en plena pandemia. Por eso el doctor Lascano les hacía referencia al protagonismo que han tenido las acordadas en este año que pasó. Y por otro lado, después tenemos acordadas de tinte individual, que es, por ejemplo, cuando la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires decide concederle una licencia a un juez por enfermedad, que está destinada a regir esa situación en concreta y no afecta al resto de los operadores jurídicos. ¿Bien? Ahora, aparte, tenemos acordadas en el fuero federal, o sea, la Corte Suprema de Nación también dicta acordadas, como es, por ejemplo, esta que les muestro ahora, díganme si la ven, que es la acordada 4 del 2020, en la que dispusieron en su ámbito, en el ámbito federal, lo que sería una suerte de, porque no lo es, una suerte de feria extraordinaria por el motivo de la pandemia en ese momento, que ya van a ver lo que es la feria, lo que son la inhabilidad de los plazos, y eso no les voy a marear con esas cuestiones. Pero, ¿qué tienen en común estas dos acordadas? Como les dije recién, fueron dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. ¿Por qué es eso? Porque el legislador, si bien no podría prever estos inconvenientes, sí creó las leyes adecuadas para poder darle a las Supremas Cortes de las provincias y a la de Nación, que son cabeza del Poder Judicial de cada una de sus jurisdicciones, la potestad, la atribución, la facultad de dictarlas y establecer lo que requieran, lo que necesiten. Entonces así tenemos como la acordada es una fuente que deriva de la ley. En el caso puntual de la provincia de Buenos Aires, la ley que consagra esto que les digo es la 5827, que estoy justo ahora compartiendo esa ley. Y ahora voy a ir al artículo específico que nos dice, que es este justo, que es bastante largo. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución de la provincia, son atribuciones de la Suprema Corte las siguientes. Y nos da un montón de atribuciones. Por ejemplo, el de fijar el horario de las oficinas del Poder Judicial, conceder las licencias, como les decía. Hay otro más interesante que es, por ejemplo, determinar la feria judicial y disponer los asuetos judiciales. Por ejemplo, a veces pasa algo específico y supongamos hoy se cae la plataforma de presentación de escritos electrónicos. Listo, la Corte decreta asueto ese día, entonces no corren los plazos para las partes, como un caso particular. Y así un sinnúmero de cuestiones que las acordadas regulan. Después están los reglamentos, que en sí el reglamento es una especie dentro de la acordada. Todos los reglamentos nacen de acordada, pero no todas las acordadas son reglamentos. Como les decía, las acordadas pueden versar sobre muchos puntos o sobre un punto en particular. El reglamento generalmente establece una serie de disposiciones estáticas que ya suelen quedar y los jueces suelen regirse por ellos. Por ejemplo, el reglamento para la justicia nacional, que fue establecido por la Corte de Nación, en una acordada hace ya varios años. Entonces, cuando un juez hay una vacancia en un juzgado, se dicta un determinado fallo y se nombra este reglamento. Otra cosa que por ahí no les dije, en el caso de Nación,
la ley que acuerda facultad de la Corte para dictar acordadas es la ley 48, una ley bastante vieja, pero que la van a ir conociendo más adelante porque está muy presente en el derecho procesal. Y después, a ver si algo me quedó de importante para este caso. No. Que sea en serio que sepan. Bien, un detallecito más y ya con esto cierro. Otro aspecto que demuestra la necesidad de que existan estas acordadas. Con el motivo de la pandemia, como ustedes vieron al principio del año pasado, la situación de todas las ciudades era distinta. Había ciudades que tenían 2 casos, había ciudades que tenían cientos, miles, lo cual generó que tanto cada gobierno provincial como cada intendencia, cada municipio tuviese que adoptar diversas medidas. Bueno, el caso del Poder Judicial no fue la excepción. Ustedes imagínense que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires rige toda la provincia de Buenos Aires. Está dividida en departamentos judiciales. Y acá les quiero mostrar un pequeño mapa, que lo saqué de la página del Ministerio Público. No sé si lo ven. Ustedes díganme si se ven. No se ve. A ver. Espera. A ver si la función... Ahí no está. No está. Se quedó como tildado en la ley 5827. Ah, bien, bien. Ah, porque por ahí es una página externa. Vamos a ampliar acá. Y ya. Un momentito. Bueno, no importa, no hace falta el cuadrito, para no retrasarlo más. La provincia de Buenos Aires está dividida en departamentos judiciales, ¿bien? El departamento judicial de Mar del Plata es uno, el departamento judicial de Bahía Blanca es otro, y así un montón más. Tenés el de Dolores, tenemos el de La Plata, que cada uno tiene su jurisdicción sobre distintas ciudades. Entonces, como les decía, la situación de las diferentes ciudades era muy distinta, y las acordadas, en este caso, fueron un mecanismo casi excelente, les diría, ideal, para poder abordar cada caso concreto de cada ciudad. En el caso de Mar del Plata, puntualmente, hubo una acordada de la Corte por la cual se suspendió el servicio de justicia hasta abril más o menos, y luego, por diversas acordadas, se fue volviendo lentamente a un servicio donde comenzaron primero a dictarse las sentencias y a notificarse sin que corrieran plazos, luego a permitir que las partes presentaran escritos, luego a reanudar de una vez todos los plazos, a disponer un sistema de audiencias virtuales, así como estamos por Zoom, y así determinadas cuestiones, hasta que en algún momento, fue más o menos para octubre, por acordada, la Corte decidió la vuelta a tribunales, distinta, con sistema de turnos, siempre con distanciamiento social, con nuevas medidas. Todo eso, todo lo que les digo, entra en este mundo de las acordadas. Todo esto fue resuelto así. ¿Por qué? Porque si teníamos que esperar a la ley a que resolviera estas cuestiones, a que se pudiera reunir el Congreso, o mejor dicho, la legislatura provincial, no hubiésemos estado paralizados prácticamente, porque es un sistema, si bien que respeta el principio de legalidad, es mucho más estático, no resuelve todas estas cosas del día a día, justamente. Originalmente, como dijo el doctor Lascano, las acordadas resolvían cuestiones de detalle particulares, pero bueno, hoy por hoy han adquirido este papel un poco más protagónico, o sea, los que trabajamos en estudios jurídicos, haciendo la procuración, digamos que primero entramos a ver la página de la Suprema Corte, a ver qué sale un lunes, antes de ver cualquier otra cosa, porque eso nos va a definir qué situación, cómo encarar determinadas situaciones. Y eso es todo cuanto puedo informar. Gracias. Bueno, gracias, Ezequiel, muy claro.
Chicos, ¿alguna duda de lo que vimos? Básicamente vimos lo que me interesa que internalicen es el concepto de fuentes, cómo funciona la ley, la importancia de la Constitución, los códigos procesales, cuándo la ley sustantiva puede ser fuente, que es excepcionalmente, porque para eso es sustancial. Hay algunos casos que implica derecho de forma, pero bueno, los que les dije y algunos más que vamos a ver más adelante. También vimos la costumbre y cómo funciona. Nos quedaron pendientes la jurisprudencia obligatoria que surge de los fallos plenarios, lo que es la doctrina legal y la doctrina. Les anticipo que la doctrina legal, como fuente, es jurisprudencia, porque es la que surge de los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. En general, la doctrina legal es la que surge de los fallos de los tribunales superiores. ¿Preguntas de estos, chicos? Y si no, quedamos en libertad de acción. Muy bien, Ezequiel, yo entendí todo claramente, pero bueno, si tienen alguna pregunta, chicos, para Ezequiel, también se la hacen. Profe, en las acordadas, ¿sí? ¿se puede decir que son actos por el cual se organiza la función administrativa del Poder Judicial? Hay veces que sí, y hay veces que son un poquitito más. El Reglamento de Justicia Nacional es casi un código de procedimientos. A mí no me gusta mucho, digamos, lo excesivo de estas funciones. Pero obviamente que el límite de la acordada es que sean o no cuestiones de detalle, no puede desnaturalizar los derechos reglamentados en la ley que de cierta medida intenta reglamentar. Pero sí, hay muchísimas acordadas que son por cuestiones administrativas. Como también hay leyes que son por cuestiones administrativas, como las que decreta un monumento como histórico, o las que cuando nombran su personal administrativo en el Congreso. Pero sí, muchísimas acordadas son de naturaleza administrativa. ¿Sí? Pero en general, la acordada, quede claro, sobre todo la manera en que se expresó Ezequiel, son más relacionadas con las leyes en sentido material. Función impropia del Poder Judicial, pero legal, porque la función propia es administrar justicia, la jurisdiccional. La impropia administrativa puede ser nombrar que puede ser por una acordada, nombrar un personal dentro del juzgado, establecer horarios, etc. Pero también este tipo de acordadas que se refería a su compañero, que se dieron durante la pandemia. Sí. Chicos, bueno, los dejo en libertad de acción. Gracias por la participación, mejoró un poco. Espero que esto vaya increciendo y amén de que Ezequiel haya leído la Constitución y el Código de Procedimientos, me gustaría que siempre los tuvieran a mano. Sobre todo porque en la bolilla de jurisdicción, cuando vean con mi colega, el doctor Marcelo Tamone, muchas cuestiones, por ejemplo, van a volver a estudiar y lo van a hacer con más profundidad que lo que hicimos acá, que fue una orientación nada más, no quisimos meternos en su terreno, el artículo 116 y 117. ¿Sí? Bueno, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias por la paciencia. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.